Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Una nueva emisión de la Náusea TV. Vamos a analizar los 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum. Sabemos que el domingo pasado, domingo 12 de enero de 2025, tuvo lugar esta celebración, una celebración que, bueno, suele ser usual celebrar o conmemorar o traer al frente los 100 días de cualquier administración, aunque bueno, sabemos que en realidad el tiempo es bastante corto, apenas son un poco más de 3 meses de que la presidenta tomó el poder aquí en México. Entonces, pues vamos a analizar un poquito esos discursos que se pronunciaron, lo que se publicitó a partir del día siguiente, este famoso Plan México. Y bueno, más allá de que, insisto, es poco el tiempo de gobierno de Claudia Sheinbaum, pues lo que queremos hacer aquí con el maestro David Shalapaxtian y un servidor, Héctor Oz, pues queremos analizar un poco qué continuidades se han visto en estos 3 meses respecto de la política del sexenio pasado, qué rupturas, si es que las hay, podemos encontrar también respecto a la política que llevó a cabo López Obrador. Y bueno, pensar un poquito en eso, en cómo pinta el sexenio o estos años de administración encabezados por Claudia Sheinbaum, toda vez que, bueno, en términos nacionales sabemos cuáles son las problemáticas que vive el país. Y en términos internacionales, pues se viene también el tema seguramente que va a estar en la mayor parte de medios de comunicación a partir de la próxima semana, que es que el 20 de enero toma posesión Donald Trump, ¿no? Va a ser la primera vez que va a haber una presidenta aquí, mientras que regresa la amenaza naranja a la Casa Blanca en Washington. Y sin duda alguna, bueno, más allá de lo estridente que puedan ser los posicionamientos que tiene Donald Trump, pues sí va a haber algunas cuestiones que tendremos que analizar a partir de la próxima semana. Pero bueno, la intención el día de hoy es pensar un poquito en qué representan esos 100 días, insisto, qué cambios, qué rupturas, qué continuidades, qué políticas distintas que vemos que se está proyectando hacia este sexenio que tiene, insisto, poco más de 3 meses de estar gobernando la presidencia de la República, y comentar aquí un ratito con David qué perspectivas podemos hacer pues a lo mejor en el corto plazo y en el muy inmediato plazo y en el corto plazo, pensar en este primer año de consolidación del famosísimo autodenominado segundo piso de la Cuarta Transformación. Entonces, David, te dejo la palabra y por dónde quieres que comencemos a analizar esta cuestión. Sí, sí, Héctor, me parece muy importante, pues, al igual como lo ha señalado, pues son 100 días que se le dio mucha difusión, ¿no? En los diversos medios de comunicación, que eso es de llamar la atención y en ese mismo sentido me parece que se da particularmente con la llegada de Donald Trump, ¿no? Digamos que desde el triunfo de Donald Trump, pues sus discursos un poco incendiarios que ha mostrado qué posición va a tomar con respecto a México, ya ni se diga en temas particulares como migración, el crimen organizado y algunas políticas económicas, sobre todo aranceles que van a tener algunos impactos para ciertas empresas, pues me parece que estos 100 días también nos muestra las proyecciones que va a ser esta economía de nuestro país, porque en términos generales lo que presentó Claudia Sheinbaum, pues tiene que ver más en términos discursivos, más que de hechos, ¿no? Porque pues nos mostró a través de su discurso pues resultados que ya se habían gestado en el sexenio anterior, pero también nos mostró algunas proyecciones que va a realizar este segundo sexenio, principalmente enfocados en materias de lo que ya se ha venido gestando en términos discursivos sobre el bienestar, ¿no? Que también es, digamos, es un concepto muy, muy, muy problemático a la hora de aterrizarlo en el contexto nacional, ¿no? Sobre todo también temas relacionados con lo que es la salud, la educación, que eso es muy importante, sobre todo enfocado a abrir nuevas universidades, ¿no? De por sí ya había estado el caso de las escuelas del bienestar, ahora ampliarlo con las universidades Rosario Castellano en toda la República Mexicana, el ampliar el cargo que adolece en nuestro país, sobre todo con unos días antes inaugurando este proyecto de ensamblar sobre todo esta nueva marca que va a tener, ahorita no recuerdo el nombre de esta marca, de que va a producir autos eléctricos, sobre todo de bajo costo y de incidencia, de acuerdo al gobierno mexicano, a la población mexicana. También otro de los temas que se centró mucho fue la cuestión de la energía, el agua, las carreteras, ¿no? Que también es otro tema que se ha prestado atención y sobre todo el de los trenes de pasajeros, digamos, darle también, dirías tú, algunas continuidades que ya se venían gestando, ¿no? Y lo que muestra, digamos, en términos discursivos es también dar
un incentivo a los simpatizantes de Morena y también al exterior, ¿no? Sobre todo porque, como lo remarco desde el inicio, pues viene Donald Trump prácticamente en unos días. Y algo que también me parece muy interesante, que podemos, digamos, profundizar más adelante, que va a llegar el momento, pues vienen las elecciones intermedias. Digamos, también va a ser digamos, una situación en la cual Morena va a tener que volver a refrendar de por sí ya el triunfo a nivel federal en algunos estados de la República, pero también pues va a buscar llevar a cabo toda la máquina electoral, porque en algunos espacios sobre todo regionales y locales, va a ser, digamos, digamos, elecciones intermedias muy interesantes. Bueno, yo creo que es interesante en esos términos, ¿no? Podemos a lo mejor identificar varias partes de ese discurso. Un discurso, por otra parte, poco más mesurado que los que nos tenía acostumbrados López Obrador, un discurso de por ahí de 40, 50 minutos. Eh, lo hicimos, por ejemplo, cuando tomó la presidencia de la República, un análisis más o menos en términos de discursivos precisamente. Y bueno, vimos varias partes, ¿no? Una primera, pues reivindicando evidentemente las herencias del sexenio de López Obrador, y haciendo énfasis precisamente en estas famosas 12 reformas constitucionales, ¿no? Mencionabas tú la cuestión de la elección intermedia que se viene pues, dentro de algunos años, pero que bueno, va a estar también con la cuestión de la elección al Poder Judicial, que vamos a ver próximamente, y bueno, veremos cómo se desenvuelven las instituciones, cuál es la participación de la gente en ese sentido. Pero bueno, más allá de eso, como dices, una serie de anuncios, de políticas más o menos relevantes sobre las cuales podamos incidir en unos minutos, en unos momentos, que tienen muchas que ellas que ver con la cuestión de la inversión, ¿no? De la apertura de nuevo a recibir nuevas inversiones. No es algo que se haya frenado durante el sexenio de López Obrador. En diversas ocasiones se escuchaba que teníamos inversiones máximas en términos históricos de inversión extranjera directa, promovidas muchas, digamos, falsamente, entre comillas, cuando se vendieron, por ejemplo, las plantas de Iberdrola, se contabilizó como inversión extranjera directa, que no era estrictamente el caso. Pero ahora sí, yo creo que lo principal que vemos es un anuncio en este sentido, y lo vimos sobre todo al día siguiente del famoso, de la reunión en el Zócalo de los famosos 100 días. Lo que sí vimos fue la presentación del llamado Plan México, ¿no? Y yo me quisiera concentrar un poquito ahí. Es un plan ambicioso, entre comillas, porque por otra parte, si quitamos a los personajes que estaban encima del templete, si vemos, si volteamos la cámara y vemos a quiénes eran los empresarios que estaban, pues son los mismos empresarios que han estado durante los últimos 30 o 40 años, eh, en alianzas, a veces en mayor o menor medida, con los distintos gobiernos que han encabezado esto que se denominó como proyecto neoliberal y que supuestamente no va más, ¿no? Pero bueno, lo que vemos son esas continuidades precisamente de quiénes son las personas, y no solamente eso, sino que las políticas que se anunciaban por parte de Sheinbaum, por ahí hablaban de prácticamente casi 300.000 millones de dólares en inversión extranjera directa que podrían entrar al país. Pues lo que vemos es la continuidad de un modelo que en repetidas ocasiones dijimos no es que se haya terminado. Entonces vimos cómo se habla, por ejemplo, ahora de cuestiones de tecnología, cuestiones de litio, cuestiones de drones, cuestiones, como tú comentabas, de los famosos autos, de electromovilidad, etcétera. Todo esto que tiene que ver con el chips, con la electrónica, con los trenes, con las refinerías, que por otro lado son una incógnita, ¿no? No sabemos bien a bien cómo van a funcionar, si es que van a terminar siendo rentables en algún momento los dos trenes, en particular el Tren Maya, el transísmico, y no sabemos en qué momento la refinería de Dos Bocas va a empezar a ser rentable. Algo que por otra parte sabemos que el negocio del petróleo no está precisamente en la refinación, ¿no? Sino pues en la exportación de crudo o en la producción de productos más refinados. Pero bueno, yo lo que quisiera señalar es eso, ¿no? Sí vemos, digamos, esas dos grandes continuidades. Una, en la cuestión de los apoyos, de estas políticas que se han convertido ahora en derechos constitucionales. Por ahí veía yo el dato, se habla de 800.000 millones de pesos, es decir, es una parte importante del presupuesto, es el presupuesto más grande que cualquier secretaría, inclusive, por ejemplo, la de Marina o la de Defensa, que han tenido aumentos significativos, es mayor que el presupuesto que la Secretaría de Educación, es mayor el presupuesto que la Secretaría de Salud, esos 800.000 millones de pesos que se distribuyen en los famosos apoyos sociales, que bueno, alguna vez ya los hemos discutido, ¿no? Evidentemente se trata de una cuestión importante en la medida en la que la clase trabajadora mexicana estaba completamente precarizada y abandonada a su suerte. Entonces, por ejemplo, el hecho de que
esta pensión de adultos mayores llegue a un número importante precisamente de personas en esta situación, sin duda fue un acierto relativo de la política de López Obrador y lo que vemos es cómo se va a profundizar este tipo de políticas. Yo digo relativamente para bien, ¿no? Se habla ahora de incorporar a mujeres de menos de 65 años también a este tipo de políticas y vemos cómo este esquema se reproduce cada vez con un costo fiscal mayor y bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que poner hasta cierto punto la atención, ¿no? Es un coste, ¿hasta cuándo va a ser sostenible? Y yo creo que ahí viene precisamente la otra cara de la moneda, ¿no? Se habla precisamente de retomar cuestiones que durante el sexenio pasado estuvieron, si bien no se acabaron por completo, sí sí se hicieron así en segundo lugar, por ejemplo, la cuestión de la minería, ¿no? Vimos ahí que se alcanza un acuerdo con Grupo México, uno de los grandes beneficiados del sexenio pasado, por más que se quisiera decir lo contrario desde las famosas mañaneras. Vemos cómo se está volviendo a plantear la posibilidad de minería a cielo abierto, con lo que ello conlleva en términos ambientales. Vemos cómo se empieza a plantear la explotación. Yo no sé en qué momento vamos a ver que a lo mejor se vuelve a plantear la posibilidad del famoso fracking, ¿no? Como una alternativa precisamente para hacerse de más recursos en términos fiscales, porque la política asistencial que tiene este gobierno yo creo que es bastante cuestionable, insisto, no en términos de su impacto para la gente, sino en términos de su sustentabilidad a mediano, a largo plazo, ¿no? Otra continuidad que vemos es pues la cuestión de la austeridad, ¿no? Y desafortunadamente ha sido una austeridad mal entendida. La austeridad se ha concentrado en el discurso oficial en la rebaja de grandes sueldos de los grandes personajes. Vimos lo que pasó con la Corte, con los consejeros del INAI, con los consejeros de los distintos organismos autónomos. Pero lo cierto es que esa austeridad se vio reflejada, por ejemplo, en el asunto que comentabas, ¿no? Yo creo que en pocos momentos las carreteras del país habían estado en peores situaciones materiales precisamente porque se acabaron todos los recursos para ese tipo de situaciones y se enfocaron hacia becas, hacia programas de desarrollo social, lo cual, insisto, no es que tenga que ser una cosa por otra, pero la cuestión fiscal para el Estado mexicano es una cuestión que va a ser cada vez más preocupante. En ese sentido, bueno, si quieres comentamos alguna otra cosa y volvemos a la cuestión de que yo quiero tocar sobre la inversión extranjera directa, que yo creo que es preocupante hasta cierto punto por la forma en la que se está encauzando, ¿no? Por la forma en la que se está promocionando por parte del gobierno de la República. Vimos en esa reunión, por ejemplo, del día lunes, que no había ningún representante de la clase trabajadora, ya ni aunque fuera del CATEM, por ejemplo, de esta nueva obrera sindical, ya ni siquiera la gente de Pemex, ni siquiera la gente de la CFE, era puro empresario, y ahí sí, empresario con no, ninguna mujer o prácticamente ninguna mujer, salvo el caso de esta persona que encabeza el famoso consejo empresarial, ¿no? Se me va el apellido ahora de la joven, pero lo cierto es que quienes estaban detrás eran los grandes empresarios de los sexenios pasados, los Bayeres, los Larrea, incluso el célebre X González, ¿no? No el hijo, pero el padre, que es el dueño, que es el que tiene la lana. Entonces, no sé, David, ¿cómo veas ahí esas Sí, sí, Héctor, situaciones? y algo que también hay que también contextualizar y me llama la atención que como dices tú es un plan muy ambicioso, pero no solamente un plan ambicioso, sino que también es un plan en el cual pasar, es algo interesante que se mencionó es pasar de nuestra economía que va del número 12 pasar al número 10. O sea, Sí. eso también es interesante, digamos también es muy ambicioso, pero también el salto no es, digamos, como lo pintan en términos discursivos, ¿no? Porque Eso es interesante, también, eso es interesante porque se planteó que durante el sexenio de López Obrador pasamos de la 15 a la 12 y que ahora se propone pasar de la 12 a la 10, ¿no? Ahora, bueno, sin mencionar las coyunturas internacionales que se han dado, que ha habido movimientos ahí en esos nombres, en la forma de medir el propio PIB, ¿a poco no se te hizo un discurso, como dices, tan general que era un discurso? No voy a decir que lo pudo haber dado el genocida de Calderón, pero ¿a poco no es un discurso que recuerda al ámbito más empresarial, por ejemplo, del PAN, del 2000, de Fox? sí, sí, sin duda que lo es, y sobre todo, como dices, o sea, quienes estaban tan solo atrás del escenario, o sea, porque eso también, digamos que también es algo que me llamó la atención y que se mencionó precisamente cuando estaban dando esos datos, también el Coneval, que por cierto ya va a desaparecer, pues precisamente ese día señaló algo muy interesante que poco salió en las noticias. O sea, aparte de que quieren ese crecimiento, tan solo los índices de pobreza aumentaron. O sea, tan solo en este año, para cerrar ya la última cifra que va a dar el Coneval, pues tenemos 37 millones de mexicanos en lo que llama
desde que llegó Andrés Manuel López Obrador, pobreza moderada. Muestra también otros indicadores, por ejemplo, del Coneval, donde pues ni siquiera el ingreso de una familia de un salario mínimo alcanza para subsistir en lo que llaman la economía moderada, ¿no? Perdón, pobreza moderada. Este, y ya ni serían otros datos que fueron surgiendo en ese informe, por cierto, el último del Coneval, pero también pues se muestra una realidad muy distinta a la que nos presentaron ese día con el Plan México. Obviamente es un reto que no se va a dar en este año, que también hay que decirlo, porque ellos lo señalan en un plan que se va a dar pues prácticamente menos de 5 años. Esperemos que no equivocarnos y dentro de 5 años sea la mejor, un escenario que ellos presentaron, pero las condiciones en nuestro país pues nos ofrecen otro panorama muy distinto. Y también algo muy interesante, se habló mucho de el ingreso de capital, pero también algo que se dejó de lado fue el impacto que ha tenido, por ejemplo, las remesas. O sea, que digamos en el periodo de Andrés Manuel López Obrador y actualmente, pues las remesas también, digamos, no se está considerando, pero tienen un alto impacto tan solo en la economía nacional. Sí, sí, y volviendo un poquito a eso, a lo que señalas, esa relación con los Estados Unidos, veremos qué pasa con las famosas deportaciones. Yo en alguna ocasión lo dije, no creo que vayan a ser tan significativas en términos numéricos como lo promete Trump, aunque sin duda veremos algo en ese sentido, la cuestión de los aranceles. Yo ahí en ese sentido yo creo que algo de lo que hay que mencionar es que lo que sí vimos tanto el 12 como el 13, tanto en el Zócalo como en la presentación de este Plan México, es que hay una completa alineación a la política de Norteamérica en términos económicos, ¿no? Completa. Señaló Claudia varias veces que el Tratado de Libre Comercio ha beneficiado a los tres, que somos la zona o de las zonas más competitivas económicamente, y por ahí tenía yo incluso la cita en términos textuales. Decía, hay que enfrentar con éxito la competencia que significa el avance económico y comercial de países asiáticos, entiéndase, de China, básicamente, ¿sí? Entonces, hay una alineación en ese sentido que ya lo habíamos comentado, que ya lo habíamos visto, pero sí queda palpable que no va a haber digamos, no se va a mirar hacia otras latitudes, no se va a mirar hacia América del Sur, no se va a mirar hacia el continente asiático, se va a restringir en toda la medida de lo posible la entrada de China. Vimos ya cómo precisamente este Plan México tiene como objetivo, dicen ellos, sustituir importaciones. Yo no creo que se asemeje ni siquiera a lo que mal se llevó a cabo durante los 70, pero sí a dotar de mayor contenido nacional o eso que le llaman contenido nacional a las exportaciones que van hacia los Estados Unidos. Entonces, lo que sí vemos, insisto, más allá de que pueda haber ciertas diferencias con Trump, que si no le invitó a su toma de posesión, etcétera, etcétera, lo que sí vemos es que en términos económicos se va a profundizar esta dependencia que tenemos de la economía norteamericana y se va a afianzar en términos de política, sobre todo si estas del Plan México no mencionan, por ejemplo, de dónde vienen estos 300.000 millones de dólares, pero muy seguramente por lo que vemos no van a ser de China, no van a ser de países que están creciendo, no van a ser, por ejemplo, por llamar de los BRICS, sino que muy probablemente sean inversiones norteamericanas, ¿no? Inversiones europeas, que son las que hemos visto en ese sentido. Entonces, en términos económicos, pues yo creo que ese es el panorama que tenemos de forma general. Una propuesta que bien o mal, guste o no guste, pues recuerda más a políticas de carácter neoliberal que a otro tipo de políticas que se hayan o que se hayan podido desarrollar en los últimos años, sobre todo haciendo énfasis en que, digamos, durante las dos presentaciones se hace mucho énfasis en la cuestión de la llegada de inversión extranjera directa, en la productividad, en la competitividad, etcétera, etcétera, pero para nada se mencionan los derechos de los trabajadores, ¿no? Sabemos que la reforma de las 40 horas sigue estando congelada, sabemos que las reformas en términos de salario mínimo son importantes, pero que no impactan en realidad al trabajador mexicano que no ganaba ya el salario mínimo, ¿no? Y que el salario mínimo sigue estando por debajo de lo que necesita, como tú comentabas, en términos de poder sostener una vida digna. Por ahí decían ciertos datos que todavía se necesita incrementar cuando menos al doble o al triple el salario mínimo actual para que de veras tuviera un impacto en términos de reducción de la pobreza significativa, no ya nada más en términos de estas carencias. Una cosita más que yo quisiera señalar en términos, pues ya olvidándonos un poquito de esta cuestión económica, es la cuestión de la seguridad, ¿no? Y ahí yo creo que es donde vimos uno de los cambios más importantes respecto al sexenio de López Obrador. Eh, Hay quienes hicieron mucho ruido respecto a esta cuestión de abrazos y no balazos, como si en verdad esa fuera la política del presidente López Obrador. En realidad sabemos que no es tan sencillo,
pero sí, lo que sí dejamos de ver era que eran enfrentamientos directos entre las fuerzas de seguridad, entre las fuerzas del orden y ciertos grupos. Eso se tradujo en el abandono de buenas partes del territorio nacional en manos de este tipo de organizaciones, ¿no? Creo que sí hay un reposicionamiento ahí en términos del papel del Estado mexicano. Lo vimos, por ejemplo, en el caso del Estado de México, de esta operación que se llevó a cabo a principios del año, y sobre todo en Sinaloa, ¿no? Donde, bueno, más allá de la coyuntura específica en la que se haya podido desatar la cuestión de la inseguridad, sí vemos una intervención mayor ya de las Fuerzas Armadas, con lo que ello puede implicar, digamos, en términos de que aumente la violencia, en lugar de reducirse, de que se pueda incrementar, como lo vimos durante el sexenio de Felipe Calderón. No estoy diciendo que se haya declarado una guerra como se declaró en el 2006, pero sí de que hay atisbos de que la política nacional va a ir en otro sentido y también, de nuevo, respondiendo en cierta medida a las exigencias también de los Estados Unidos, ¿no? Vimos ya aumentos en la confiscación de este famoso fentanilo, vimos ahí algunas otras cuestiones, y yo creo que eso va a ser interesante cómo se va dirimiendo la cuestión. Eh, en términos de cómo se lleva a cabo esta nueva estrategia de seguridad, donde, insisto, para bien o para mal, sí se ve una mayor participación ya de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, ver cómo se va consolidando esta cuestión bajo García Harfuch, personaje sobre el cual también hemos expresado dudas en distintos momentos, pero yo creo que esos son los dos grandes temas, ¿no? Digamos, la continuidad en términos discursivos, en términos de la política de asistencialismo, y las rupturas en términos de la política de seguridad más incisiva y en lo que está por detrás de todo, que es efectivamente que vemos una profundización de una manera de hacer economía que está ligada precisamente con los intereses de América del Norte frente a alternativas que a lo mejor en el mediano plazo pudieran ser, digamos, de carácter importante, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en términos de trenes, se habla mucho de los trenes de pasajeros. Yo no sé en un país como México qué incidencia tengan los trenes de pasajeros y no otro tipo de trenes que sí podrían, em, pues, dinamizar a lo mejor algunos sectores, algunos lugares de la economía nacional, pero que no es en lo que se está pensando, ¿no? Entonces, bueno, veremos, yo a lo mejor para terminar, muchas veces se decía que el neoliberalismo era corrupción, era prácticamente la frase del sexenio pasado, ¿no? Que el neoliberalismo era el equivalente a la corrupción. Yo lo que he dicho siempre es que el neoliberalismo ha sido más bien la ausencia de un proyecto de Estado, es decir, la sujeción de las políticas de Estado a los intereses de un capital cortoplacista, rentista, que buscaba sus intereses, como todo el capital, pero digamos en términos más rentistas que otra cosa. Veremos si estos 300.000 millones de dólares llegan a aprovechar la mano de obra barata de México, a aprovechar las condiciones de localización geográfica que se tienen con los Estados Unidos, que yo creo que desafortunadamente va a ser la situación, o veremos si esas inversiones se pueden canalizar, porque tampoco se trata de satanizar, ¿no? La inversión privada, sino ver de qué manera se canalizan, digamos, las formas de organización con el trabajo y con el capital, de tal manera que no sean nada más las mil millonarias ganancias a las que nos tienen acostumbrados este tipo de empresarios como Bayeres, Larrea, Slim, compañía y las multinacionales, sino que vamos efectivamente que hay una política industrial guiada por el Estado, pensando en estos nuevos campos de competición económica y que repercuta en la calidad de vida de los trabajadores, ¿no? Que veamos efectivamente mejoras en términos laborales. Si se quiere sostener a mediano plazo un proyecto de desarrollo como el que se plantea desde la Cuarta Transformación, de dignificar hasta cierto punto las condiciones de vida de la gente, no va a ser en el mediano plazo con políticas de asistencia social. Tiene que ser mediante un trabajo más reivindicado y que, bueno, si la intención, ya no vamos a decir es separar el poder económico del poder político, como decía López Obrador, ¿no? Sino de guiar al poder económico bajo las directrices del Estado, veremos una cosa. Si vemos la profundización de los esquemas que venimos viendo desde hace 40 años, pues yo creo que poco va a quedar que rescatar de este famoso Plan México y pues ya tendremos oportunidad de evaluarlo. David, no sé si algún comentario con el Sí, que quiera cerrar. sí, yo quisiera cerrar con algo que bien lo marcaste, ¿no? Que también estuvo muy presente en el discurso de Claudia, esta idea de cooperación, ¿no? Cooperación con Estados Unidos, cooperación con la iniciativa privada y la cooperación en diferentes áreas donde el Estado pues dejó de hacerlo en diferentes momentos y me parece que también algo significativo que me llama la atención la cooperación, pero también hasta qué punto, ¿no? Porque si bien es cierto, pues
en el sexenio anterior, pues esa cooperación estuvo muy limitada, ¿no? Sobre todo por el discurso que tenía Andrés Manuel López Obrador. Y pues como bien lo señalaste, o sea, son 100 días, ¿no? Va a haber mucho margen para poder ver si se lleva a cabo este plan y que de alguna otra forma, pues va a ser un plan que también hay que dejarlo muy, muy en claro, que al final del día estos planes, muchos de los presidentes o sexenios que han presentado este plan, pues es solamente para llenar pues un requisito más. Eso también es interesante, es un requisito más que se le pide al gobierno entrante y que al final ninguno lleva a cabo. O sea, si lo vemos en términos de manera histórica, un panfleto más ahí archivado de estos planes sexenales y solamente se queda ahí en el plano discursivo. Sí, es cierto, cierto, y yo creo que nos sirvió como ejercicio, ¿no? Para hacer algunas comparaciones, algunas reflexiones en torno a cómo puede venirse esta nueva ola de inversiones que se anuncia, si es que se materializa y demás, pero bueno, sin duda seguiremos pendientes de estar analizando los próximos meses, los próximos años, cómo se desenvuelve la política de Claudia Sheinbaum, del segundo piso de la cuarta transformación, y bueno, siempre analizando, siempre desde una mirada crítica, sin satanizar ni mucho menos, pues viendo cómo se desenvuelven las cuestiones de política, de economía, las cuestiones sociales en el país. Sin más, les agradecemos a quienes nos acompañaron. Gracias, David, y nos encontramos por aquí próximamente. Sale, Héctor, nos vemos.